¿Ven ya ahí, muchachita? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, estábamos entonces hablando de que habían otras enfermedades poco frecuentes. Ya con las que hemos dicho tenemos suficiente para hablar de diagnósticos diferenciales y para saber de que existen enfermedades que todo lo que nos da poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, no todo es diabetes. Lo pienso, sí. ¿Es lo primero en que pienso? Sí. Pero tenemos varios diagnósticos diferenciales. Este, por ejemplo, es una enfermedad infrecuentísima. Yo nunca lo he visto. Síndrome del hombre rígido. Es decir, con unas contracciones, espasmos musculares frecuentes, enfermedad del sistema nervioso central, que no tiene que ver con tétano ni tiene que ver con ninguna de aquellas enfermedades que conocemos que dan esas cosas. Y estos otros síndromes que también son infrecuentes, a excepción del síndrome de Down. Entonces, importante conocerse algunos diagnósticos diferenciales del síndrome hiperglicémico. ¿Cómo clasifico la diabetes en base a los tipos? Es decir, ¿cómo es la clasificación evolutiva de la enfermedad? Yo tengo en un primer momento, en las etapas de la evolución de la enfermedad, tengo al paciente que inicialmente son normoglicémicos y a medida avanza en edad aparece la hiperglicemia. El tipo 1, fíjense cómo está en todas las etapas. Todas comienzan normoglicémicas, los 4 tipos. Cuando yo hago una glicemia en ayuna o una prueba de tolerancia de glucosa, en los 4 tipos la voy a encontrar alterada. No requieren insulina estos 3 tipos y este sigue evolucionando porque es el tipo 1 y yo sí que sí es, este paciente sí requiere para su control, requiere insulina. Por eso es que ya aquí se detienen los otros porque estos no requieren insulina. En la etapa evolutiva la hiperglicemia llega hasta este momento con estos 3 tipos. Y solo el tipo 1 es aquel que requiere insulina para su control o requiere insulina para poder sobrevivir. ¿Qué puede pasar con un diabético tipo 2? Que en alguna ocasión, a pesar de tener una dosis ajustada de las drogas hipoglicemiantes, no logran el control metabólico y necesitan una dosis mínima, que lo vamos a ver ahorita en el tratamiento, de insulina para su control. Entonces, hay un pequeño grupo de pacientes que evolucionan a ese tipo, que son los llamados insulino convenientes. Recuerden bien que en la clínica de estos pacientes tengo 4 síntomas fundamentales. La poliuria. El paciente orina mucho porque tengo hiperglicemia. Y como tengo hiperglicemia, esa osmolaridad está aumentada en la sangre. Y estoy arrastrando el agua de la célula, constantemente sacándole agua a todas las células. Eso me aumenta el volumen sanguíneo circulante, se filtra más por el riñón y orino más. Muchas veces esta poliuria cursa con glucosuria y ocurre cuando ya el riñón, dañado ya por la enfermedad, pierde esa capacidad de reabsorber toda la glucosa que se le estaba filtrando. Y eso pasa cuando los niveles están por encima de 180 miligramos decilitros de glicemia. Esa es una pregunta de examen. ¿Qué es glucosuria? Glucosuria no va a ser más que cuando pierde el funcionamiento renal el riñón, pierde su funcionamiento normal y él no es capaz de reabsorber toda la glucosa que se está filtrando y cuando este está por encima de 180 sale en la diuresis. Hay glucosuria. Polidipsia. Tomo mucha agua. ¿Por qué? Porque si estoy sacándole el agua a la célula, me estoy deshidratando de a poco. Y el paciente sabemos que si no controlamos la glicemia, me puede llevar a una cetoacidosis y que tiene signos de deshidratación, igual que el estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, cuando yo tengo esta situación de que estoy perdiendo agua, mi osmolaridad y aumentando la glucosa,
Esto es identificado por los osmorreceptores y le dicen al centro de la SEP regulado por el hipotálamo, esa información de los osmorreceptores, le dicen al centro de la SEP, oye, dile a la persona que tome agua. Y entonces el paciente vive tomando agua. Pero ha sido todo a punto de partida de la deshidratación celular y de la poliuria que tiene mi paciente. Ahora también tienen polifagia, comen mucho. ¿Por qué? Porque el azúcar, la glicemia ha aumentado en sangre. Ella no ha podido entrar a las células que la utilicen. Entonces, si no entra a la célula, el paciente comienza a utilizar todas sus reservas que tienen el músculo en el adipocito, en el hígado, comienza a utilizar toda esa reserva y pierde peso. Y como es una información que confunde a nuestro cerebro, estoy perdiendo peso, pero estoy comiendo mucho. Y a pesar de que coma mucho, el azúcar se sigue quedando fuera de la célula y yo sigo reutilizando la que tengo de reserva. Entonces, es polifagia con pérdida de peso. Muchas veces incorporan una quinta P, que es la de prurito. Es frecuente ver prurito en pacientes mujeres con candidiasis vulvovaginal. No olvidarse de eso. Entonces nos llega una paciente que no logramos erradicar la cándida a pesar de que le ponemos el tratamiento mejor habido y por haber, pensar en que es una diabetes que no está controlada, no está diagnosticado, no está controlado. O viceversa. Si tengo un diabético que no logro controlar y es una mujer, hágale un exudado vaginal si es posible. Criterios diagnósticos. Bueno, yo voy a hacerle glicemia a mi paciente en ayuna, que es lo que está indicado. Y le vamos a hacer una PTG, una prueba de tolerancia a la glucosa, a las 2 horas. Y podemos hacer hemoglobina glicosilada. Pero como lo que yo hice ayer, una pesquisa en pacientes que no estaban en ayuna, una glicemia al azar, y cuando me dan más de 200, yo alta sospecha de diabetes, como la señora que tenía en 300. Y además esa paciente de ayer tenía una vejiga neurogénica. Se le sale la orina. Entonces, y ha dado 1000 vueltas. Y que si prolaxo, que nada más tenía 2 hijos. Que si hernia vaginal, no, lo que anda es sin diagnóstico de diabetes, con 33 años y ya con una posible vejiga neurogénica. Entonces, a esa paciente fue una glicemia al azar, ya se diagnosticó. Ahora, tengo 3 posibilidades más. Glicemia en ayuna, tiene que estar por debajo de 100. Si está entre 100 y 125 es prediabetes. Una glicemia a las 2 horas, PTG, prueba de carga. Debe estar por debajo de 140, lo normal. Si está entre 140 y 199, paciente prediabético. Hemoglobina glicosilada tiene que estar por debajo de 5,7. Si está entre 5,7 y 6,4, prediabetes. Ahora, por encima de estos valores ya es el diabetes. Más de 126, mayor o igual que 200, mayor o igual que 6,5. Hablo de diabetes mellitus. Estos criterios diagnósticos son laboratoriales, por tanto, el diagnóstico de una diabetes siempre lo dan los antecedentes heredofamiliares, lo da la clínica de mi paciente, las 4P, y lo da los laboratorios. ¿En quién voy a hacer? Es decir, no necesariamente tengo que hacer los 3 para hacer el diagnóstico. Yo tengo un paciente con antecedente, con clínica y glicemia en ayuna por encima de 126, ya es diabetes. Si tengo alguna duda, hago la PT. O tengo un paciente prediabético que la glicemia le dio entre 100 y 125, pero yo estoy casi seguro que es diabético porque tiene las 4P. Aunque le haya dado en 124 la glicemia y sería un prediabético, yo lo que hago es hacerle una PTG.
Y entonces es posible que me la encuentre por encima de 200 y hago el diagnóstico. Y la hemoglobina glicosilada hace diagnóstico, pero vamos a comentar ahorita sobre ella. Diagnóstico diferencial entre la tipo 1 y la tipo 2. Esta es otra pregunta de examen. La tipo 1 aparece en la juventud, en la infancia, menor de 30 años. La tipo 2 es mayor de 30 años. El tipo 1 generalmente son individuos normopeso o delgado. El tipo 2 generalmente es un obeso. Cuando un tipo 2 es delgado, cuando me llega una diabetes de debut a los 40 años, lo más probable es que esté incorporado el síntoma de pérdida de peso y es delgado porque ha perdido peso por la enfermedad. Pero si usted le pregunta, ¿y cómo usted era hace un año atrás? Entonces te va a decir que era sobrepeso u obeso. Es lo frecuente. La tipo 1 se instala con las formas agudas de la enfermedad. La tipo 2 se instala de forma lenta y progresiva con las formas crónicas de la enfermedad. Ahora, dentro de las complicaciones agudas, que son tres, la hipoglicemia, la cetoacidosis y el coma hiperosmolar, la cetoacidosis es con la que más debutan los tipo 1 y el coma hiperosmolar es con el que más frecuencia tienen los tipo 2. Pero vuelvo e insisto, esto es de las complicaciones agudas. La tipo 1 debuta con complicaciones agudas. La tipo 2 inicia con complicaciones crónicas. Por eso es que una es rápida y la otra es lenta. Tratamiento insulínico es imprescindible para la tipo 1. La tipo 2, como yo les decía, solo ciertos pacientes necesitan tipo 2. Aquellos insulino convenientes. Los hipoglicemiantes orales no se usan en la tipo 1. Son eficaces en la tipo 2. Las complicaciones microvasculares en el tipo 1 aparecen tardíamente, después de 5 años que no se cuidan. En el tipo 2, como ya sabemos, desde el inicio ya tienen complicaciones microvasculares. Afectación genética la tiene el tipo 1. El tipo 2 no se plantea el origen genético. La historia familiar es infrecuente en el tipo 1, pero es muy frecuente en el tipo 2. Las células beta en el tipo 1 no producen insulina. Hay deficiencia en su producción. En el tipo 2 generalmente no es problema con la producción, aunque hay algunos casos que hay disminución en su producción con resistencia a la B. Asociación al antígeno superficie de histocompatibilidad es frecuente en la tipo 1, es infrecuente en la tipo 2. Recuerden el origen genético cromosómico que tenía la tipo 1. Autoanticuerpos producidos, la tipo 1 es la que es frecuente, está ausente en la tipo 2. Y la prevalencia, por supuesto que es mayor la tipo 2 de 90-95% de los casos. Entonces, estas diferencias entre una y otra también nos permiten hacer nuestro diagnóstico diferencial, pero además también sospechar la enfermedad cuando nos viene el paciente. Y el tema de la edad es frecuentísimo. Sí, diabetes que se presente después de los 30, eso es tipo 2 en la mayor parte de los casos. Otra pregunta que hacen, factores de riesgo de diabetes tipo 2. No se los voy a leer todos, los conocemos. Hay que saberse varios de ellos, porque son aquellos que yo como médico general tengo que trabajarlos si no quiero que me lleven a una diabetes mellitus. Si yo tengo un paciente que tiene antecedente familiar, que tiene 35 años, que es obeso, que es hipertenso y los lípidos altos, tiene un síndrome metabólico, y eso, la evolución a la diabetes es nada. Si yo tengo una paciente mujer con un síndrome de ovario poliquístico, siempre tengo que pensar en diabetes. Si cuando montamos al micro estamos viendo a los pacientes así de obesos y estamos mirándole su cuello, que es bien oscuro, acantosis nigricans, eso es síndrome metabólico casi siempre, y la posibilidad de diabetes mellitus es sumamente alta. Entonces, todo ese tipo de pacientes yo tengo que sospecharlo y tengo que buscarlo para evitar la enfermedad. Y es la forma en que hacemos prevención primaria, actuando sobre los factores de riesgo. Prevención secundaria, diagnóstico y tratamiento. Prevención terciaria, actúo sobre las complicaciones.
Prevención primordial es lo mismo que promoción de salud. Es la primera que hacemos en individuos sanos. Esta tablita se la dejo acá. Serían todas esas medidas generales de educación para la salud que hacemos nosotros con nuestros pacientes. Que hay acciones médicas específicas, por ejemplo, esta que está aquí segunda, no se nos puede olvidar nunca. Es pregunta de examen. ¿Cuántas veces debe de ir un diabético al odontólogo? 2 veces en el año, cada 6 meses. ¿Qué cuidados tengo que tener con los pies del paciente? ¿Cómo debo de cortar las uñas? Así, de forma horizontal, nunca para las esquinas. ¿Cómo debe ser el calzado? Un calzado que el pie esté suelto, que esté ventilando bien. Que el taco tenga que ser chiquito en la mujer, bajito. Entonces, que si es obeso, le ponemos un espejo frente a la cama para que se mire los pies, buscando siempre el mal perforante plantar, el pie diabético, ¿verdad? Entonces, acciones sobre el estilo de vida. Entonces, aquí yo voy a estar buscando ya aspectos un poco más generales sobre el estilo de vida de mi paciente para tratar de modificarlo y sobre todo en función de la herencia al tratamiento. Siempre todas estas medidas van en función de una educación para la salud, de la enfermedad que tiene el paciente para que se adhiera al tratamiento, para que no lo abandone. Estas educaciones, hay una importante que está aquí abajo, que es evitar hipoglicemia. Recuerden que siempre yo les digo que a los pacientes diabéticos les vamos a decir, hay que explicar toda la enfermedad, explicar todo lo del tratamiento. Y en esa explicación va, en su cartera cuando vaya a salir, en su bolsillo cuando vaya a salir, póngase unos caramelos. Por si acaso siente síntomas de hipoglicemia, usted se los chupe. O un dulce, pero algo dulce. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia me da tiempo llegar al hospital y la tratamos sin problema ninguno. Y no importa que suba, no se me va a morir rápido el paciente. Pero la hipoglicemia sí mata. Y si no te mata, te deja como un vegetal. Entonces yo estoy obligado también a evitar las hipoglicemias. ¿Cómo vamos a manejar el tratamiento farmacológico en un paciente tipo 2? En un paciente tipo 2, siempre y cuando lo permita, iniciamos con la metformina y con las modificaciones del estilo de vida de la tablita anterior. Y decía siempre y cuando lo permita, porque hay algunas condiciones donde yo tengo que ser muy cauteloso con el uso de la metformina y debo de evitarla. En pacientes que son muy sintomáticos, ser cuidadoso con la metformina. En pacientes con una pérdida de peso importante o en cetosis, posible sea algún paciente que yo merite asociar a insulina. Entonces, aquí tenemos un paciente que lo tenga con una tasa de filtrado por debajo de 30, no vamos a hacer nada porque hay un daño renal importantísimo. Entonces, en el paciente que sí me permite, que es la mayoría, nos permite utilizar la metformina, vamos a tener un objetivo terapéutico. El objetivo terapéutico va en función de esto que dice acá. En pacientes normales que no están dentro de estos grupos de riesgo en la población general, yo voy a tratar de llegar con una hemoglobina glicosilada que no sea más de un 7%. En pacientes ancianos o frágiles, entre 8 y 8,5, pero no más de eso. Y en pacientes jóvenes o diagnósticos recientes, una hemoglobina hasta 6,5 glicosilada. Y en enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular, generalmente lo manejamos en dependencia de la entidad que traiga el paciente. Recuerden que aquí, por ejemplo, estaba con contraindicaciones relativas. Entonces, en dependencia de estas enfermedades, y nosotros lo ubicamos en estos grupos que están acá. Es decir, que de entrada manejamos a nuestro paciente con metformina y lo seguimos con la hemoglobina glicosilada.
Recuerden que la hemoglobina glicosilada es importante porque ella me evalúa 3 meses atrás, y esto es pregunta de examen también. Me evalúa 3 meses atrás de cómo está yendo el control metabólico de mi paciente. Entonces, en este paciente yo lo voy a reevaluar cada 3 o 6 meses y por eso decimos siempre que en toda crónica lo vamos a ver 3 veces en el año. Aquí lo están viendo un poco más incluso. Cada 3 meses es 4 veces. Entonces, evaluamos a nuestro paciente 3 o 4 veces en el año y vamos a evaluar la efectividad del tratamiento con la metformina en función de la hemoglobina glicosilada. Recuerden siempre modificaciones del estilo de vida. Es importante esa educación para la salud en mi paciente. Y buscarle otros factores de riesgo que pueden estar asociados a la diabetes mellitus, como es la hipertensión arterial, la obesidad, que hay que manejarlas también a la par de la diabetes. Ahora, en este paciente que no logramos controlar la diabetes con el simple hecho de utilizar metformina, pasamos a un tratamiento combinado. Y aquí está en función de esas enfermedades, sobre todo ocurren en esas enfermedades que habíamos mencionado. Es decir, en aquellos pacientes que tenían aquella condición, pero además tienen una enfermedad cardiovascular establecida, se van a beneficiar más con el uso de la metformina con uno de estos dos grupos farmacológicos, o con un inhibidor de la GLT2 o con un agonista de la GLP1. Vamos a ver ahorita qué quieren decir estos fármacos, qué quieren decir estos grupos farmacológicos y cuál es su mecanismo de acción para poder entender después por qué los mandamos. En insuficiencia cardíaca tienen aquí que se benefician mucho la metformina con los inhibidores de la GLTP2. En enfermedad renal crónica, de igual manera, y así lo tienen aquí en dependencia del grupo farmacológico, en dependencia de la enfermedad que esté asociada, de la enfermedad concomitante con la diabetes. Así yo utilizo combinaciones porque la mayor parte de las veces estos pacientes son muy complejos y no logramos el control. Si a pesar de esto nosotros no resolviéramos el paciente, su tratamiento no resolviera el objetivo terapéutico que nos hemos trazado en 3 meses, mantener una hemoglobina glicosilada en tal valor en dependencia del tipo de paciente, nosotros valoramos entonces el uso de la insulina. Y es aquel paciente que nosotros decimos que es un tipo 2 insulino conveniente, porque necesita sí o sí insulina, una pequeña dosis para resolver su situación. ¿Insulina de cuál? Insulina lenta. O podríamos estar utilizando los agonistas de la GLP1 como una triple terapia, es decir, insulina, el agonista más la metformina. Entonces, esto no va a ser en todos los pacientes. Esto van a ser aquellos pacientes que yo no logre resolver con la doble terapia que habíamos utilizado, la terapia combinada que habíamos utilizado anteriormente. Ahora, dice aquí, se recomienda utilizar la insulina basal, esa que es lenta, que son estos 4 tipos, que la más que se utiliza es la NPH, nocturna en pacientes clínicamente inestables, caracterizado por pérdida severa de peso, síntomas de descompensación persistente o cetonuria en cualquier etapa. Es decir, que en estos pacientes con estas condiciones muchas veces preferimos utilizar esta insulina que vamos a utilizar por la noche. Recuerden algo que viene más adelante de los picos de glicemia que hay al levantarse. Ahora, si vamos a utilizar la insulina, la NPH, la dosis que vamos a utilizar es a 0,1 unidad por kilo según la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Y la vamos a utilizar en una sola dosis. Entonces, si el paciente pesa 80 kilos por 0,2 serían 16 unidades. Entonces, le pongo sus 16 unidades en una sola dosis asociado al tratamiento con hipoglicemia antes. Y por supuesto que vamos a ir monitoreando a nuestro paciente para ver qué tal va el tratamiento. Lo que les decía, aquí tenemos 3 o 4 grupos farmacológicos y les he sacado estas imágenes que son las que mejor encontré para explicarme por qué de las nuevas drogas que están saliendo al mercado en relación con diabetes mellitus. Vamos a ver que esta enzima, la dipeptidilpeptidasa tipo 4, la DPP tipo 4, esta enzima normalmente lo que me hace es degradar la GLP1.
La GLP-1 es un péptido similar al glucagón tipo 1, es una hormona. Entonces, esta enzima me degrada a este péptido. Entonces, se ha inventado un grupo de medicamentos que son inhibidores de la enzima. Por tanto, si me inhiben la enzima, no puede ser degradada la GLP-1. Y si no degrado la GLP-1, ella aumenta en sangre y me estimula la célula beta a producir insulina. Entonces, ese es el mecanismo de acción de este grupo farmacológico tipo 4. Estimular a las células beta a producir insulina al inhibirme a la enzima dipeptidilpeptidasa tipo 4. Vamos a ver los agonistas de la GLP-1. Entonces, estos me hacen la función, son fármacos que me hacen función de esta GLP-1. Entonces, si me hacen función de la GLP-1, estimulan a las células beta a aumentar la secreción de insulina y a disminuirme la de glucagón, las células alfa. Entonces, qué bueno porque tengo otro grupo farmacológico para tomar en cuenta cuando vaya a ponerle tratamiento a mis pacientes. También vamos a tener que ver en el contexto donde estamos trabajando. Si en el contexto donde estamos trabajando solo contamos con estas 3 drogas, son esas las que tengo que conocer. Tengo otro grupo farmacológico que son los inhibidores de la GLT2. ¿Qué son las GLT2 y GLT1? Son los cotransportadores de glucosa en la nefrona. Recuerden que nosotros habíamos hablado en renal que cuando se filtraba la glucosa a nivel del glomérulo, a nivel de la cápsula de Bowman, que llegaba al túbulo contorneado proximal, ahí tenía un mecanismo fisiológico de reabsorber esa glucosa y meterla a la sangre de nuevo para que no se orinara. Eso fisiológicamente. Eso lo hacen la GLTP1 y la GLT1 y la GLT2, que son cotransportadores de glucosa sodio. Entonces me meten la glucosa al interior del vaso. Pero ¿qué pasaba en el paciente con una nefropatía diabética? Esa propiedad se pierde. Entonces yo tengo un grupo de medicamentos que me inhiben a estos cotransportadores, y evitan que me metan la glucosa al interior del vaso. Entonces yo no quiero, si no lo pueden meter al vaso, disminuyo la glicemia en sangre. Entonces qué bueno tener medicamentos que me inhiban a los cotransportadores de glucosa hacia el vaso para evitar así la hiperglicemia. Claro que voy a tener glucosuria porque entonces se va a eliminar por la orina el exceso de glucosa. Pero está bien porque yo lo que no quiero es que haya exceso en sangre. Entonces ahí tenemos esos grupos farmacológicos, estos 3 grupos que serían los inhibidores de la dipeptilpeptidasa, los agonistas de la GLP-1 y los inhibidores del cotransportador. Y aquí les dejo una tablita donde encuentro esos grupos farmacológicos. Y aquí le voy a hacer mención a 2 grupos que son los que preguntan sobre todo cuáles son los fármacos utilizados como hipoglicemiantes. Ya vamos a decirle aquellos 3 que les mencioné en la diapositiva anterior, no sabemos los mecanismos de acción. Y vamos a mencionarle la glibenclamida, que es una sulfoniluria, que ella actúa a nivel del páncreas aumentando la secreción de insulina. Es decir, esta droga cuando yo le pongo glibenclamida a un paciente, sí va directamente al páncreas a aumentar la secreción. A diferencia de las biguanidas donde tengo la metformina que trabaja a nivel del hígado. Entonces lo que hace es disminuirme la gluconeogénesis. Me limita la gluconeogénesis, por tanto no forma glucosa. Y esto disminuye esa resistencia hepática y periférica para la hiperglicemia. Entonces, qué bueno tener drogas que me estimulen por un lado el páncreas para que me liberen insulina o drogas que me disminuyan la formación de glucosa a nivel hepático como es la metformina, que es la droga que más utilizamos. En la diabetes tipo 1, que es ese paciente que ya habíamos visto, que es menor de 30 años, sobre todo infanto juvenil, utilizamos sí o sí insulina, nunca vamos a utilizar hipoglicemiantes orales. Entonces tenemos insulina de 2 tipos, la de acción rápida y la de acción lenta. La de acción lenta tenemos estos 4, y ya yo les había dicho que con la que más frecuente utilizamos es la NPH.
La dosis 0,2 a 0,3 unidades por kilo. ¿Qué vamos a hacer? La dosis total la dividimos en 3 y le damos 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde. Vamos a imaginar que el cálculo nos dio 21, dividimos entre 3, eso da 7, por tanto en la mañana le pongo 14, que son 2/3, y por la tarde en la cena le pongo los 7 restantes. Si yo en determinado momento tuviera que utilizar insulina rápida, porque mi paciente llega descompensado a la emergencia y tengo que utilizar insulina rápida, tengo una fórmula y que no está en cetoacidosis, sino que está descompensado de su azúcar, de su diabetes. Entonces, aquí utilizo, estas son las de más uso. Esta es de acción rápida, es simple, es cristalina, es de acción rápida. Busco el valor de la glicemia con la que me dio el paciente, la glicemia que trae, vamos a imaginar que fue 300. 300 menos 100 es 200. 200 entre 40 me da 5. Entonces le voy a poner al paciente 5 unidades de insulina rápida. Y dentro de una hora le voy a repetir la glicemia para ver cómo está. Entonces, de esa manera estaría utilizando la insulina rápida y la insulina lenta en mi paciente diabético tipo 1. Doutor, perdão, não entendi. Podes repetir de novo lá, rápida? Como que hace? Por Rápida. ejemplo, ese ejemplo de 300 que liga con 300. 300 es el valor de la glicemia, ¿verdad? Tiene 300. Ya. Menos 100, 200. Si yo divido 200 entre 40, me da 5. Entonces le pondría 5 unidades de insulina a mi paciente. Ah, entonces ese 100 y ese menos 100 y después dividido por 40 es una regla. Es una regla, es una regla. Ah, ok. Son Ya, estáticos siempre. El que cambia es la glicemia que me trae el paciente. ya. Complicaciones de la diabetes. Saben que es pregunta de todo tipo, de todo el mundo. Hay complicaciones agudas de la diabetes. La hipoglicemia, la cetoacidosis, el coma hiperosmolar, y en algunos lados dividen al coma hiperosmolar y le ponen síndrome o estado hiperglicémico hiperosmolar no cetónico. Porque ya veíamos que en las diferencias, veíamos o vamos a ver entre las diferencias entre el coma hiperosmolar y la cetoacidosis, que en uno hay cetosis y en el otro no. Ahora, luego tenemos que hablar de las complicaciones agudas, que son estas, pero de las crónicas. Y las crónicas las dividimos en dos, microvasculares y macrovasculares. Y las microvasculares tenemos 3 lugares: retina, retinopatía diabética; riñón, nefropatía diabética; nervio, neuropatía diabética. Y las macrovasculares tenemos, por ejemplo, el infarto cerebral, el infarto cardíaco, la angina de pecho, la enfermedad arterial periférica. Pero aquí se me quedaban un grupo de complicaciones que nunca se me pueden olvidar, como son las infecciosas. Entonces, no olvidar las complicaciones infecciosas, que es otra clasificación que me las dice infecciosas y no infecciosas. Entonces, no infecciosas son todas estas que he mencionado acá. Y infecciosa estaría, por ejemplo, la infección del tracto urinario, muy frecuente en el diabético. Las caries dentales, frecuente en el diabético. Las piodermitis, frecuente en el diabético. Esto ya les he mencionado, la importancia que tiene la hemoglobina glicosilada para el seguimiento del paciente. Ya está incorporada como criterio diagnóstico, pero además la utilizamos para seguir al paciente en los últimos 3 meses de tratamiento. Han hecho esta pregunta: causas y clínica de una hipoglicemia. Las causas están acá. Es decir, yo tratamiento, por supuesto, con las drogas hipoglicemiantes o con la insulina. El paciente que está en tratamiento y deja de comer, si se está poniendo insulina y obvia el almuerzo, por supuesto que puedes hacerme una hipoglicemia. En los pacientes de edad avanzada, por supuesto, porque los viejitos tienen depresión de todos los sistemas y a lo mejor a mí se me va la dosis de la metformina, que yo sé que tiene un metabolismo hepático, y no me he dado cuenta que se trata de un paciente anciano. Y yo tenía que ser cuidadoso. El paciente renal crónico, tengo que ser cuidadoso.
Paciente psiquiátrico. Pacientes psiquiátricos me pueden consumir exceso de medicamentos si no hay un buen control. Entonces, hay un grupo de enfermedades o de condiciones, y tengo aquí para saber 5. Con 5 que yo me conozca, 5 causas de cada de las cosas que son por causas, tengo para responder bien la pregunta del examen. ¿Qué clínica trae el paciente con manifestaciones de hipoglicemia? Todos sabemos, pálido, frío, sudoroso, ¿verdad? Y si lleva mucho tiempo o es importante la hipoglicemia, manifestaciones neurológicas. No se me pueden olvidar. Entonces, cuando yo veo una hipoglicemia y le puedo tomar la muestra de azúcar, de glicemia, disculpen, voy a clasificarlo en leve, moderado y grave. Hipoglicemia leve, moderada y grave. La leve es aquella que está por debajo de 70, pero mayor de 54. La moderada por debajo de 54. Y la grave siempre voy a pensar cuando hay un daño neurológico importante. Y es una hipoglicemia que requiere una atención sumamente inmediata. Recuerden lo que les decía. Hipoglicemia, si no trato rápidamente, mi paciente puede quedar con manifestaciones neurológicas importantes de por vida. Pregunta que han hecho. Diferencia entre hipoglicemia con síncope y sin síncope. Síncope es la pérdida del conocimiento, con caída de la tensión arterial, caída del pulso. Ese paciente que tiene una hipoglicemia con síncope es el paciente que pierde la conciencia por una hipoglicemia, requiere intervención inmediata, hay mayor riesgo de caída y de lesión traumática, necesita administración de glucosa de forma endovenosa rápidamente o del glucagón. El glucagón, recuerden que es la hormona contrarreguladora, viene en polvito, en sobrecito, trae su jeringa muchas veces y se carga y se le administra al paciente. Y con síncope siempre tiene que ser manejado en una institución hospitalaria. La dextrosa la vamos a tener, ha sido pregunta, ¿cómo viene la dextrosa? Al 5, al 10, al 25, al 50%. Esto significa que por cada 100 ml de la solución donde está diluida esa dextrosa, existen 5 gramos de la misma. El paciente en hipoglicemia, pero sin síncope. El paciente está pálido, está sudoroso, pero él sabe, está asistiendo a la enfermedad y la condición con la que está. El paciente está experimentando esos síntomas y él sabe que se siente así y rápido va a buscar el caramelo. Puede manejarse con la ingesta oral de la glucosa, hay menos riesgo a las caídas. Es posible que el paciente ya conozca que cada vez que le da esto se come 2 platanitos y resuelto el problema, porque la banana tiene un 20% a un 30% de carbohidratos. Y reviso, por supuesto, después que